El día de hoy nos acompaña Marta Heredia. Ella es gloria del deporte nacional, Paola. Tiene pues 60 medallas en su haber. Maestra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, gracias, pero más bien soy del deporte nacional, sí. Universitario más bien. Universitario, sí. Pero universitario nacional. Usted es un ejemplo a seguir. Gracias. 60 medallas tiene. Sí, a nivel nacional hice 8 deportes y fui premio Universidad Nacional a la mejor deportista en mi época, por supuesto, cuando todo esto empezaba apenas. Cuando esto empezaba, pero sigue usted, continúa en el deporte, ¿no es así, Paola? Bueno, yo soy psicóloga deportiva, sí. Trabajo con pilotos de automovilismo y aparte entreno, yo hago pesas y natación para mantenerme en forma y conservar la salud y sobre todo la independencia personal. Pero sí, me apasiona el deporte, vi todas las Olimpiadas. Creo que el deporte es un motor social al que no se le ha dado el suficiente, no se visualiza toda la fuerza que puede tener social para cambio de actitudes, para cambio social dirigido, para autocuidado, para la salud, etcétera, ¿no? Licenciada, y bueno, hablando específicamente de la psicología del deporte adaptado, porque realmente es importantísimo no solamente estar preparado para competir físicamente, sino también a través de la mente. ¿Qué tan importante es llevar a cabo este procedimiento antes de asistir a una competencia? Es absolutamente importante porque así como se entrena el cuerpo, se entrena la mente. Entonces, un programa psicológico deportivo mínimo debe ser de 1 año, con trabajo diario, porque así como se educa el cuerpo y se entrena el cuerpo, se entrena la mente. Hay que trabajar autoconfianza, control de pensamientos, absoluta concentración en el momento de la competencia, hacer una serie de estrategias, establecer objetivos, hacer tácticas. Y en los deportes individuales contra quién compites y en los deportes de conjunto de empatía, o sea, cada deporte, en los deportes como gimnasia debe ser precisión, autocontrol y fineza de reacción, velocidad, en el maratón debe ser resistencia mental, evitar distracciones ante tan largo giro, etcétera. En el automovilismo es absoluto control, absoluta seguridad personal y dominio. Sin duda. En todo es concentración, por supuesto, pero sí. La concentración te la da la seguridad personal de que tienes todo para hacer un muy buen papel. Y motivación, porque ahí está la pregunta, ¿por qué los atletas paralímpicos traen mucho más medallas a México de los Juegos Olímpicos? Mira, yo dividiría en 2 etapas. Tiene el deporte paralímpico cerca de 44 años ya de fundado, empezó con el deporte en silla de ruedas básicamente los primeros 20 años. Y cuando nosotros hicimos deporte, no había ningún apoyo. Y casi nadie salía de sus casas a vivir, a estudiar, porque la sociedad era más rechazante de lo que es ahora. Hay más facilidades ahora, pero no iguales. Y eso te da una fuerza personal de que si quieres salir, si quieres hacer, si quieres estudiar, tienes que aguantarte que el taxi te suba, que el pecero te diga que no te puedes subir, que la gente te ayude, primero pues los primeros días porque es buena gente, pero después tú cargues tu mochila, tu libreta y subas como puedas y bajes como puedas. Y eso te hace más fuerte. Es decir, si quiero, es difícil, pero yo voy, ¿no? Que no haya baños, hasta la fecha no hay baños adaptados donde tú puedas ir, tienes que tener tus estrategias, cuánta agua tomar, qué comer o no comer, para donde vayas no tener ciertas cosas. En todo México ya hay más rampas, hay más lugares con accesibilidad y baños, pero no son ni siquiera un 25% de lo que vives día a día. Esto te hace más fuerte, esto te hace más seguro de lo que si quieres salir y quieres hacer. Y por supuesto, cuando empezamos a ver deporte y hubo un cambio social, dijimos, por aquí somos. Ahí estamos viendo a Gustavo Sánchez, sí, que llegó nadador. con nosotros desde chico. Sí. Yo lo tuve a los 6 años en la UNAM. Y bueno, nos ha tocado ser partícipe en muchas glorias de los Paralímpicos, pero creo que los primeros 20 años que hicimos deporte, sentamos las bases para decir, sí se puede, aquí estamos, somos mejores cuando se abre un espacio y si no lo abren, lo tomamos. Y además, a pesar de lo que pues, se han ido enfrentando, ¿no? A lo largo de sus vidas, no hablo previo a la competencia, sin embargo lo platicamos unos momentos, ¿no? Actualmente también la discriminación los hace ser mucho más fuertes, pero sobre todo cumplir el objetivo de competir como debe ser, ¿no? No dignamente, que es muy diferente, ¿no? Sí. Aclarar la diferencia No. y sobre todo pues alcanzar el objetivo principal que es por la medalla. Claro, no, una Olimpiada no vas a ser digno de hacer un buen papel. Vas a ganar, vas a competir porque tienes marcas, porque tienes tiempo y los Paralímpicos a eso van. Ustedes oyen su discurso de un atleta cuando dicen, ¿a qué vas a la Olimpiada? No, pues hacer un papel digno. Claro. No, a la Olimpiada vas cuando son deportes, por lo menos a mejorar tu tiempo, a mejorar tu marca, es lo mínimo que se espera. A subir al podio. Y va a subir al podio. Y tú oyes a los Paralímpicos, van a renovar
sus tiempos, sus marcas, sus registros, y siempre van al podio, siempre, ¿no? Y es un ejemplo claro. Acabamos de ver a Gustavo Sánchez, ahí está con una medalla, ahí lo podemos Con ver. Juan Ignacio. Claro. Así es. Y él es redactor del proyecto de constitución de la Ciudad de México. Claro, es todo un Así es. personaje ya en Sí. la ciudad, es invitado de lujo a nivel del DF y Así nacional. es, Y bueno, así esos espacios son los que nos abre el deporte. Pero antes, tus logros, tu motivación, tu familia, porque hay que decirlo, a las familias Claro. nos han apoyado mucho, porque te digo, nosotros en los 70, un viaje a Texcoco, un viaje a Londres, salía de tu bolsa y la de tu papá y la de tu familia y la de tus cuates. Había que hacer cooperacha, Absolutamente, ¿no, ¿no? Paola? Estar buscando No con los teníamos vecinos. entrenadores, entrenábamos solos por nuestra propia... No había entrenadores, todavía no hay entrenadores. Licenciado, y a través del capacitados. trabajo social que han desempeñado, de todo lo que han hecho hasta hoy en día, porque ha habido sin duda una gran evolución después de esos 44 años, ¿no? De ya Claro. estar formando parte de las competencias olímpicas, ¿qué se ha ganado? ¿Socialmente o deportivamente? Deportivamente muchos En somos, ambos somos los, factores. En somos ambos, los sí. mejores deportistas del país, lo reconozcan o no, o nos paguen menos por medalla o no. Uno. ¿Qué se ha logrado? Que la gente deje de vernos como inútiles, como enfermos, como inválidos y nos vea, tampoco como plus. A mí no me gusta tener esa responsabilidad. No hay plus, ¿no? Somos seres humanos que cuando Exacto. tenemos una oportunidad demostramos que podemos y podemos mucho más, porque en principio para ser discapacitado sobre el centro no tienes que ser flojo. Hay mucha gente físicamente apta que es floja. Sí. Tiene todo, pero su motivación es muy baja. Nosotros así que, ¿dónde nos apagan? No lo sé, pero todos traemos mucha energía, mucha pila y sobre todo a través del deporte seguir demostrando que podemos, que somos seres humanos valiosos como aquellos que trabajan, y no solamente para uno, sino también para el entorno social y para los demás. Por Eso es lo supuesto, importante. sí, por supuesto. Oye, cuénteme, ¿alguna persona que esté en silla de ruedas y que quiera empezar a realizar alguna disciplina deportiva, que quiera empezar a hacer deporte, a correr, a nadar, ¿a dónde puede acudir? ¿Con quién tiene que ir? Bueno, ya las delegaciones del DF tienen equipo de básquetbol, porque el básquetbol para nosotros es el rey de los deportes, porque tiene más adeptos de todos los que se practican. Entonces, las delegaciones tienen ya grupos de básquetbol, hay que buscar. Está el Paralímpico que nos puede orientar, aunque paradójicamente no hay otro centro, y ahí solamente van los que ya tienen tiempos y marcas, no son más de 150. Pero sí habría que abrir más centros y más sedes, y los que hay, adaptarlos para llegar a la alberca, para entrar a la pista, porque hay muchos lugares, pero a veces siguen teniendo todavía escaleras. Pero afortunadamente, tanto a nivel de la República Mexicana como del DF, ya las delegaciones y los estados tienen grupos deportivos y también sociales que se encargan también de mejorar el entorno y la calidad de vida. Muy bien. Y eso creo que es de los logros que nosotros los deportistas fuimos dando a través de necear y ganar, ¿no? Claro, pero ¿por qué necear? Es a través de la perseverancia, del trabajo que desempeñan y sobre todo de esa ardua tarea que día a día va sumando ya a lo largo de sus vidas. Agradezco mucho su presencia. Muchas gracias por invitarnos, por hacernos Gracias. presente y por hacer este espacio incluyente donde todos nos vean. Al contrario, de verdad, es su espacio, Gracias. Mucho espacio de gusto, información, pero sobre todo de temas de gran utilidad. Y es